¿Qué le hiciste a nuestras colonias? La almirante Catherine Hayes se inclinó hacia adelante en su silla. Su taza de café se congeló a medio camino. Sus labios, la pantalla holográfica parpadeó al cambiar de edad. Incómodamente, el bombardeo de Nexar fue extenso. Señora, la nueva base Sydney Europa y la estación Ganame han desaparecido. La voz del teniente Marcus Rodríguez se quebró ligeramente. Las primeras estimaciones sugieren más de 8 millones de bajas. La taza de café hizo un suave tintineo al volver a colocarse sobre el escritorio. La expresión del almirante permaneció perfectamente neutral, lo que cualquiera que la conociera reconocería como una muy mala señal. Y la representante de Nexar, las palabras exactas fueron: Marcus tragó saliva, dijeron y cito textualmente: la expansión de su especie más allá de su sistema solar se considera excesiva y amenazante para la estabilidad galáctica. Esta respuesta mesurada debería servir como un elemento disuasorio adecuado contra futuras ambiciones coloniales. Una sonrisa se extendió por el rostro del almirante. No fue agradable. ¿De verdad usaron la palabra mesurado? ¿Lo hicieron? Sí, señora. Interesante elección de palabras. Se levantó, enderezándose la chaqueta del uniforme. Dígame. Teniente, ¿está familiarizado con la historia militar de la Tierra? Específicamente, el concepto de dragones durmientes. No puedo decir eso, señora. Hay una vieja cita que a menudo se atribuye erróneamente a varias figuras históricas. Dejemos que los dragones durmientes mientan. El origen real es menos importante que el significado. Algunas fuerzas es mejor dejarlas tranquilas. Caminó hacia la ventana, mirando las relucientes naves de la flota de defensa terana. El Nexar. Aparentemente se saltó ese capítulo en sus estudios cénicos. Señora, la humanidad ha estado portándose bien, teniente. Hemos sido los buenos vecinos, el traidor pacífico, los buscadores de soluciones diplomáticas, no porque tengamos una inclinación natural a ser pasivos. Oh, no. Se giró para mirarlo, sus ojos brillaban. Hemos sido pacíficos. Porque recordamos de lo que somos capaces cuando nos presionan. La última vez que los humanos lucharon contra humanos, casi. Quemamos nuestro propio mundo hasta las cenizas, así que elegimos la paz, elegimos la cooperación, elegimos canalizar toda esa energía creativa en la exploración en lugar de la explotación. Presionó un comando en la consola de su escritorio, mostrando un mapa galáctico. Nexar cree que nos han dado una lección sobre extralimitarse, sobre conocer nuestro lugar. Una risa áspera se le escapó. No, teniente. Lo que han hecho es recordarnos quiénes solíamos ser, quienes seguimos siendo en el fondo. Cuando alguien amenaza a nuestro propio almirante, ¿está insinuando? No estoy insinuando, teniente, estoy afirmando un hecho. El Nexar acaba de pinchar a un dragón dormido con un palo muy afilado y ahora ella señaló a la flota exterior. Ahora aprenderán por qué todas las demás especies de carenado espacial dieron a la Tierra un nacimiento tan amplio durante el primer contacto. Raxibal, estratega senior de la flota de contención Nexar, estaba teniendo lo que los humanos llamarían un día muy malo. ¿Cómo que no se están retirando? Los volantes sensoriales del estratega vibraron con agitación. La demostración fue perfectamente calculada. La tasa de pérdidas debería haber activado los instintos de supervivencia de su especie. La analista junior Techmora bajó los arcillos de la pantalla. La respuesta humana ha sido inesperada. Honorable, en lugar de retirar sus operaciones coloniales, han lanzado lo que parece ser una movilización militar completa. Todas las naves humanas están siendo retiradas a su sistema de origen y sus naves civiles están siendo modernizadas con escudos y sistemas de armas de grado militar. Eso no es posible. El perfil Senoy indicó claramente que buscarían una solución diplomática cuando se enfrentaran a una fuerza abrumadora. Toda la sociedad postatómica se basa en evitar conflictos a gran escala. Quizás una nueva voz intervino. Deberíamos haber prestado más atención a por qué construyeron su sociedad de esa manera. Nexar se giró hacia el especialista cultural Sindar, quien había estado observando en silencio. O desde un rincón del centro de mando. Los tentáculos de investigación de los especialistas se frustraron con fuerza. Una señal de profunda preocupación. Rexal exigió una explicación. Considérenlo un honor que una especie no desarrolle armas antia más rápido que los motores de luz y la manipulación de la gravedad artificial solo para la exploración pacífica. Cada pieza de tecnología humana que hemos encontrado tiene aplicaciones duales, civiles y militares. No dejaron de ser guerreros, simplemente encontraron otras salidas para esos impulsos. Los tentáculos de Techmore se ondularon con confusión, pero sus respuestas a conflictos previos fueron decisiones. Sindar terminó conscientemente.
Decisiones para buscar soluciones pacíficas, no una indicación de incapacidad o falta de voluntad para luchar. Y ahora, los tentáculos de investigación del especialista se desenrollaron ligeramente. Ahora les hemos dado algo que no han tenido en siglos. Claridad moral. Raxi Val comenzó. Certeza absoluta. Que están en lo cierto. Los registros históricos muestran que los humanos nunca son más peligrosos que cuando creen que su causa es justa. Sindar se trasladó a la pantalla táctica y al atacar colonias civiles sin previo aviso ni provocación, les hemos entregado la causa más justa posible. Una alerta prioritaria apareció en las pantallas del centro de mando. Los tentáculos de Techmore palidecieron por completo. Honorable, detectamos señales de energía masivas del sistema de almas. Los humanos están activando naves. Nunca supimos que tenían naves militares que no figuraban en ninguno de nuestros informes de inteligencia. Los volantes sensoriales de Rex y Val se les estrellaron contra el cráneo. ¿Cuántas naves actuales superan las 3000 de clase crucero de guerra o mayores? Todas llevan códigos de reconocimiento Nexar. ¿Cómo tienen nuestros códigos? Los tentáculos de investigación de Sindar se curvaron en lo que podría haber sido diversión si la situación no fuera tan grave. Honorable, los humanos son paranoicos. Se han estado preparando para algo así desde que llegaron a las estrellas. Todo ese comercio, todas esas misiones diplomáticas. Nos estaban estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, construyendo naves diseñadas específicamente para contrarrestar nuestra tecnología, pero eso significaría que, mientras creíamos contener una amenaza potencial, en realidad estábamos atacando a un gigante dormido, con una máquina de guerra completamente armada y operativa esperando una excusa. Sindar se movió hacia la ventana de observación, observando cómo las alertas de emergencia comenzaban a llegar desde las estaciones fronterizas de Nexar, y les dimos la excusa perfecta: informe de estado. La almirante Hayes ladró mientras caminaba hacia el puente del TDF. Recuerdo el enorme acorazado, uno de los miles que se habían escondido a plena vista mientras las naves civiles zumbaban con potencia al activarse sus verdaderos sistemas militares. Todos los barcos reportándose listos. La almirante comandante Angeli Patel respondió secamente. La llamada de atención de la operación está en verde. En general, el Nexar no sospecha nada. Todavía creen que sus sistemas de interferencia funcionan. Hayes se permitió una pequeña sonrisa. El Nexar estaba a punto de descubrir que las comunicaciones de radio primitivas de la humanidad no eran un signo de inferioridad tecnológica. Eran un sistema de respaldo cuidadosamente mantenido para este tipo de situaciones. Muy bien. Nuestros paquetes de entrega especial estaban preparados y listos para el despliegue. Señora, aunque debo decir que Angeli dudó. La división de guerra psicológica realmente se superó a sí misma con este. A veces, las viejas costumbres son las mejores. La comandante Hayes se acomodó en su silla de mando. La humanidad pasó milenios perfeccionando el arte de la intimidación. Antes de que llegáramos a las estrellas podrían aprovechar toda esa experiencia. Abrió un canal a la flota. Todas las naves, este es el almirante Hayes. Los Nexar pensaron que podían darle una lección a la humanidad sobre permanecer en nuestro lugar. Hoy les daremos una lección. Su voz se endureció. Eligieron atacar objetivos civiles. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Creen que esto nos mostraría nuestra debilidad. Están a punto de aprender por qué todas las demás razas espaciales dan a la Tierra un amplio nacimiento. Los dedos del almirante bailaron sobre su consola de mando. Todas las naves, ejecuten la secuencia de salto. A mi señal, y no olviden transmitir el paquete en todas las frecuencias. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Mostrémosles lo que sucede cuando despiertas. Los dragones saltan en 3, 2, 1. Marca. La flota humana desapareció en una cascada de eventos de túnel cuántico, dejando solo espacio vacío y un mensaje de transmisión que ya circulaba por los canales de comunicación Nexar. No construimos estas naves porque quisiéramos luchar. Las construimos porque recordamos de lo que somos capaces cuando tenemos que hacerlo. Tú tomaste 8 millones de vidas para enseñarnos una lección sobre nuestro lugar en la galaxia. Ahora les daremos una lección sobre la humanidad. Los dragones no buscan peleas, pero una vez despiertos, no se detienen hasta que la amenaza es. La batalla del borde Nexar, como se conocería más tarde, duró aproximadamente 6 horas. La flota humana tardó 2 horas en desactivar sistemáticamente las defensas fronterizas de Nexar, defensas que demostraron ser vergonzosamente vulnerables a sistemas de armas diseñados específicamente para explotar sus debilidades. Para su horror, los Nexar descubrieron que cada misión comercial, cada intercambio diplomático, cada interacción cultural aparentemen. Approaching Sigma 9 Configuration.
Matches Confederation Records of VK. Traxxas were barges on screen Donovan. Ordered than the bridge view screen. Filled with the approaching enemy's ships. They resembled nothing so much as massive metallic crustacean stair hulls. Covered in overlapping plats that Confederation intelligence indicated were harvested from the exoskeletons of cankered species charming team to intercept 22 minutes until they reach the outpost. Captain Donovan added open a channel to outpost Sigma 9 the screen. Split to show a frantic look in a Yorean. Its tentacled face and looks breathing in. Distress human vessel de evacuation is underway but we have only managed to move 30% of our population to shelters. Our defensive systems are inadequate against the VK Traxxas weapons. Understood. Continue your evacuation. We handle the incoming fleet. Donovan cut the transmission and turned to her bridge crew. Tactical assessment. Beckett was frowning at his console in ships, approximately equivalent to Confederation heavy cruisers in terms of firepower. Their hulls incorporate some kind of organic metallic composite that adapts to energy weapons kinetic sim. To be their weakness, but you need to hit them hard enough to break through those armored plates. So we're outgunned and outnumbered. Walls summarized from his position at the operations console against an normal enemy. Yes, Beckett agreed with a slow smile, but the cries. Have never encountered humans before and the inocente había sido una operación de recopilación de inteligencia. Los humanos tardaron otras 2 horas en penetrar hasta el núcleo de los sistemas Nexar. Sus naves se movían con una coordinación y precisión que denotaban años de preparación. Los intentos de adaptación de los Nexar se encontraron con contramedidas que parecían específicamente diseñadas para su doctrina táctica. Las 2 últimas horas no se dedicaron al combate, sino a una conversación, específicamente una conversación entre el almirante Hayes y el alto mando de Nexar, que había descubierto que sus tan cacareados sistemas de defensa planetaria eran tan efectivos contra las armas humanas como el papel de seda en un huracán. Déjenme ser totalmente claro. Hayes dijo su imagen holográfica que se cernía sobre el centro de mando de Nexar. Podríamos acabar con su civilización ahora mismo. Cada planeta, cada estación, cada nave, todo podría reducirse a átomos en los próximos 15 minutos. Su sonrisa era más fría que el vacío entre las estrellas, pero no es así como elegimos ser. Rexal ahora, hablando por lo que quedaba del liderazgo militar de Nexar, intentó mantener cierta dignidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus demandas? ¿Demandas? Oh, no lo entienden, esto no es una negociación. Esta es una lección educativa. La humanidad no quiere gobernar la galaxia, no queremos conquistar ni subyugar a otras especies. Lo que queremos es explorar, comerciar, aprender y crecer. Pero su expresión se endureció. Nunca toleraremos amenazas a nuestra existencia. Las colonias que Rexal fundó serán reconstruidas. Hayes les cortó el paso a cada una de ellas con recursos y mano de obra de Nexar. Y nos ayudarán a mejorarlas, a hacerlas más fuertes y seguras que antes. Considérelo un anticipo para la continuidad de su especie. Después de eso, volveremos a ser vecinos. Intercambiaremos, interactuaremos y cooperaremos como antes. Pero ahora lo harán entendiendo que la naturaleza pacífica de la humanidad es una elección, no una debilidad. Nuestro avance tecnológico no está limitado por la capacidad, sino por la restricción. Y lo más importante, su holograma se inclinó hacia adelante. Entenderán por qué todas las demás razas espaciales mantienen una distancia tan respetuosa con la Tierra. Sindar, que había estado observando en silencio, finalmente habló: ustedes son los dragones que eligieron dormir. La expresión de Ai se suavizó. Con un poco de precisión. Recordamos de lo que somos capaces, las alturas del logro y la profundidad de la destrucción. Elegimos la paz no porque debamos, sino porque hemos visto la alternativa. Construimos naves de guerra no porque queramos la guerra, sino porque queremos asegurarnos de que, si llega, termine rápida y decisivamente. Se enderezó. Esto es lo que va a pasar. Firmarán los documentos de rendición que mi personal está transmitiendo. Comenzarán con las reparaciones inmediatas para las colonias que destruyeron y luego volverán a tratar a la humanidad exactamente como antes, como comerciantes y exploradores pacíficos. La única diferencia es que ahora entenderán por qué somos pacíficos. ¿Y si nos negamos?, preguntó Val. Sus sentidos sensoriales ya indicaban su misión. Hayes no respondió de inmediato, sino que asintió a alguien fuera de la pantalla. De repente, todas las naves Nexar del sistema recibieron un paquete de datos con escaneos detallados de sus propias naves, con anotaciones que marcaban cada debilidad estructural,
cada sistema vulnerable, cada posible punto de fallo, eso es aproximadamente el 2% de lo que. Conocer sus capacidades militares, dijo Hayes en voz baja. Hemos pasado el último siglo aprendiendo exactamente cómo desarmar cada nave, desactivar cada arma y eludir cada defensa que usted no tiene. No porque queríamos usar ese conocimiento, sino porque necesitábamos estar seguros de que podíamos. Reflexione sobre eso por un momento. Puede negarse, pero no lo recomiendo. Los dragones prefieren dormir, pero una vez despiertos, no vuelven a dormir hasta que estén absolutamente seguros de que la amenaza está neutralizada de una forma u otra. La rendición se firmó en menos de una hora. 3 meses después, la almirante Hayes observaba desde la ventana de su oficina cómo las naves de construcción Nexar ayudaban a sentar las bases de la nueva colonia de Sydney. Las tripulaciones de la nave trabajaban junto a ingenieros humanos con una eficiencia que nace de la cooperación genuina en lugar de la mera obediencia. Interesante informe de CENAP. Señora, dijo la teniente Rodríguez, colocando un bloc de datos en su escritorio. Aparentemente, Nexar ha reestructurado por completo su comprensión de la psicología humana. Han pasado de vernos como primitivos peligrosos a gigantes durmientes en su doctrina táctica. Bien, Hayes. Bebió su café. Esa es una perspectiva mucho más saludable para todos los involucrados. También ha habido un marcado aumento en las solicitudes comerciales de otras especies. Aparentemente, la forma en que manejamos la situación de Nexar los ha impresionado. Hayes arqueó una ceja. Sus palabras exactas demostraron una moderación admirable en victoria y sabiduría en paz. Hizo una pausa, aunque también ha habido un aumento significativo en el uso de imágenes de dragones en el discurso político CENOP. Hayes no pudo evitar reír. Bueno, supongo que hay cosas peores que llamar dragones, al menos eso dicen. Ahora entiendo. La paz de la humanidad no nace de la debilidad, sino de la elección. Recordamos de lo que somos capaces y elegimos ser mejores. Observó cómo otra nave Nexar descendía por la atmósfera con materiales para los nuevos sistemas defensivos de la colonia. Sistemas que serían mucho más robustos que los originales gracias a la ingeniería combinada humana y Nexar. Y a veces, reflexionaba, todo lo que se necesita es despertar a los dragones una vez para asegurar un sueño largo y tranquilo después. Hablando de dormir, señora, Rodríguez señaló la pila de informes en su escritorio. Los Nexar solicitan orientación para implementar algunos de nuestros protocolos diplomáticos. Parecen muy ansiosos por aprender el arte de la resolución pacífica de conflictos. Apuesto a que sí. Hayes se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Bueno, ayudémoslos a aprender, después de todo. La galaxia es lo suficientemente grande para todos, siempre y cuando todos entiendan que a veces las criaturas más peligrosas son las que eligen no mostrar los dientes. Tomó el primer informe e hizo una pausa. Y teniente, asegúrese de que lo entiendan la próxima vez que piensen en bombardeando colonias ajenas. Sí, señora, dragones. No suelen dar segundas advertencias. En los años posteriores al incidente, como se conoció en círculos diplomáticos, se convirtió en una piedra angular de la teoría política galáctica. La respuesta de la humanidad. Una fuerza abrumadora, junto con una notable moderación, creó un nuevo paradigma en las relaciones interestelares. El término dragones durmientes entró en el léxico político CENOP como SAND para las especies que mantenían la paz mediante la fuerza, en lugar de la debilidad. Los Nexar, por su parte, se convirtieron en algunos de los aliados más fuertes de la humanidad. Habiendo aprendido de primera mano la sabiduría de dejar que los dragones durmientes descansen, su cooperación tecnológica con la humanidad condujo a avances sin precedentes, tanto en aplicaciones civiles como militares, aunque siempre tuvieron cuidado de mantener una respetuosa conciencia de la naturaleza dual de la humanidad. Para la almirante Hayes, ella finalmente se retiró a Nueva Sydney, donde ocasionalmente impartía conferencias a estudiantes humanos y alienígenas sobre la importancia de elegir la paz desde una posición de fuerza. Su tema favorito, como era de esperar, era la antigua sabiduría humana sobre los dragones. Prefieren dormir, lo recuerdan todo y solo necesitan enseñar. La misma lección una vez que la galaxia parecía haber aprendido finalmente a apreciar el valor de dejar que los dragones durmientes descansen y la sabiduría de no pincharlos con palos afilados. Y esa es la razón por la que tenemos un centro cultural Nexar en medio de... La nueva profesora de Sydney concluyó que el uniforme de almirante de su abuela todavía le quedaba perfecto después de todos estos años. La clase mixta de estudiantes humanos y alienígenas la miró con ojos abiertos, órganos sensoriales equivalentes. Una joven Nexar, sus volantes sensoriales aún no completamente desarrollados, criados en un apéndice. Profesora, ¿es cierto que tu abuela realmente amenazó con atomizar toda nuestra civilización? La profesora sonrió,
un gesto que había aprendido que ayudaba a tranquilizar a sus estudiantes no humanos. De hecho, es un malentendido común. Ella nunca amenazó. Simplemente declaró capacidades. Hay una diferencia importante ahí, una que moldeó todas las relaciones humanas Nexar que siguieron, así que esto de un estudiante humano en la primera fila. Bueno, las amenazas se refieren a lo que podrías hacer. Las declaraciones de capacidad se refieren a lo que puedes hacer, pero eliges no hacerlo. Es la diferencia entre blandir un arma y simplemente hacerle saber a alguien que estás armado, pero prefieres. Conversación. Caminó hacia la ventana, señalando la extensa metrópolis a las afueras de Nueva Sydney. Había sido reconstruida, más grande y hermosa que nunca. Su arquitectura, una asombrosa mezcla de filosofías de diseño humanas y de Nexar, las enormes esculturas de dragones que adornaban los edificios gubernamentales, un regalo del Consejo de Artistas de Nexar, captaron la luz del sol poniente. La verdadera lección no residía en la respuesta militar, continuó, sino en lo que sucedió después de Nexar. Se esperaba la subyugación, la explotación, o al menos, la ocupación militar a largo plazo. En cambio, obtuvieron colaboración. La humanidad los ayudó a reconstruir, su infraestructura dañada compartía innovaciones tecnológicas e incluso adaptaba algunos de sus sistemas gubernamentales más eficientes. Pero, ¿por qué otro estudiante de Nexar preguntó su confusión? Evidente en sus arcillos de exhibición ondulantes después de lo que hizo nuestra gente, porque ese es el verdadero poder del dragón durmiente. La profesora Hayes explicó que no se trata del fuego que pueden respirar ni de la destrucción que pueden causar, sino de la sabiduría que han adquirido al vivir lo suficiente para saber que la paz basada en la cooperación es más fuerte que la paz basada en el miedo. Mostró una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de los proyectos conjuntos humanos de Nexar. Hoy, nuestra especie colabora en todo, desde la tecnología de terraformación hasta las mejoras del motor FTL. La flota de defensa de Nexar se entrena junto con la fuerza de defensa terana. Nuestros artistas y filósofos participan en programas de intercambio cultural que han enriquecido nuestras civilizaciones. Y todo porque alguien tocó a un dragón. Una voz gritó desde el fondo del aula. La clase se giró para ver al especialista cultural Sindar, ahora anciano. Para los estándares de Nexar, sus arcillos de investigación eran grises, pero aún se movían activamente. El embajador Sindar, la profesora Hayes, recibió una cálida bienvenida. No me di cuenta de que hoy nos visitaban. La vieja Nexar dijo que, al acercarse a ella al frente de la clase, vale la pena escuchar algunas lecciones desde múltiples perspectivas, especialmente cuando uno estaba allí para aprenderlas de primera mano. Los estudiantes se enderezaron en sus asientos. No era frecuente que pudieran escuchar a uno de los participantes reales del incidente. La abuela de su profesor nos enseñó algo crucial. Ese día, Sindar continuó algo que se ha convertido en cal para todo el entrenamiento diplomático en el espacio Nexar. ¿Le gustaría saber qué era? La clase asintió con entusiasmo. Nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la elección de crear. En cambio, los humanos podrían haber reducido nuestra civilización a átomos, pero eligieron ayudarnos a construir algo mejor. Los viejos arcillos de Nexar se movieron con lo que los humanos habían aprendido a reconocer como un profundo respeto. Por eso añadimos el motivo del dragón a nuestra propia iconografía cultural, no como un recordatorio de la derrota, sino como un símbolo de la sabiduría que adquirimos. Por supuesto, el profesor Hayes añadió con una sonrisa pícara. También ayuda a recordar a todos que generalmente no es prudente bombardear la casa de alguien. Colonias sin una buena razón. La clase rió, una mezcla de risas humanas y varios equivalentes alienígenas que se habían vuelto comunes en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás Sindar sugirió que les contáramos sobre el incidente de Reyán, cuando otra especie creyó haber aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes miró la hora. Bueno, tenemos otra hora y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué. Vale la pena aprender algunas lecciones de los errores de otros, no de los propios. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. Cuando ella empezó, habían pasado unos 20 años desde el incidente y el concordato de Reyán había decidido que la respuesta de la humanidad al ataque de Nexar había sido una casualidad. Se convencieron de que la capacidad militar de la humanidad había sido exagerada, que de alguna manera solo habíamos tenido suerte. Sindar emitió un suave parloteo divertido. Pensaron que los dragones habían vuelto a dormirse para siempre. Exactamente. La profesora Hayes asintió. Los Reyán eran un caso interesante. Muy avanzados en algunos aspectos, casi primitivos en otros. Destacaban en ingeniería biológica, pero se quedaban atrás en tecnología FTL. Habían estado observando la expansión humana con creciente preocupación,
particularmente nuestros proyectos de terraformación, que malinterpretaron por completo. Sindar añadió, pensaban que los humanos estaban destruyendo mundos prístinos sin darse cuenta de los cuidadosos protocolos de preservación ambiental involucrados. Entonces, ¿qué hicieron?, preguntó un estudiante humano. Ya sospechaba a dónde iba esto. Decidieron enviarnos un mensaje similar al que habíamos recibido del Nexar. Apuntaron a 3 de nuestros proyectos de terraformación usando armas biológicas diseñadas para destruir años de cuidadosa preservación ambiental, reconstrucción ambiental. La expresión del profesor Hayes se tornó seria. Mataron a todos los seres vivos de esos mundos, incluyendo a los equipos de ingeniería eléctrica. Un jadeo colectivo recorrió el aula. El rellano esperaba una de 2 respuestas. Sindar continuó, o la humanidad respondería con una fuerza militar abrumadora, demostrando su propaganda sobre nosotros como belicistas, o nos rendiríamos, demostrando que éramos más débiles de lo que todos pensaban. En cambio, el profesor Hayes sonrió. Hicimos algo que los confundió por completo. Pusimos en cuarentena los sistemas afectados. Enviamos equipos de recuperación especializados con trajes BIOS y comenzamos a recolectar metódicamente muestras de sus armas biológicas. Pero eso fue todo, preguntó uno de los estudiantes de Nexar. Frills, conmocionado, se retorció. Oh, no, eso fue solo el comienzo. El profesor Hayes mostró otra pantalla holográfica. Esta mostraba estructuras moleculares complejas. La humanidad había aprendido algo importante del incidente de Nexar. A veces, la mejor respuesta no es la más obvia. En una semana, Sindar retomó el hilo. Los científicos humanos no solo habían decodificado las armas biológicas rellanas, sino que también habían diseñado contramedidas. En 2 semanas, desarrollaron mejoras a los diseños originales y en 3 semanas enviamos el Concorde rellano. El profesor Hayes lo terminó. Contenía documentación detallada de todo lo que aprendimos de sus armas, junto con pruebas de que no solo podíamos contrarrestar cualquier ataque biológico que pudieran lanzar, sino también lanzar armas similares que atacarían específicamente la biología rellana, dejando a otras especies completamente indemnes. Eso es aterrador. Uno de los estudiantes murmuró, no, Sindar. Corregido, eso fue moderación. Los humanos no desplegaron las armas. No amenazaron con desplegarlas. Simplemente demostraron que podían. Y luego hicieron algo aún más notable. El profesor Hayes asintió. Les ofrecimos ayuda para mejorar su tecnología de terraformación. Les mostramos cómo nuestros métodos preservan los ecosistemas nativos, a la vez que hacen que los planetas sean habitables para múltiples especies. Ofrecimos intercambio cultural, cooperación científica y acuerdos comerciales. Pero te atacaron. Un joven estudiante de Nexar. Los volantes vibraban de confusión. Sí, lo hicieron, y al igual que los humanos hicieron con nosotros. Eligieron responder ofreciendo conocimiento en lugar de venganza. Zarcillo Sindar. Se movió. Lo que los humanos habían aprendido era su equivalente a un gesto pensativo, aunque creo que el almirante Hayes añadió una nota personal al paquete diplomático. La profesora Hayes se rió. Sí, lo hizo. Escribió. Los dragones no solo escupen fuego, también son muy buenos aprendiendo nuevos trucos. ¿Te gustaría aprender algunos? Puntos. Y la respuesta rellana. Alguien preguntó. Aceptaron con bastante entusiasmo. Resulta que cuando le muestras a alguien que podrías destruirlo, pero prefieres ayudarlo a crecer, tienden a prestar atención. Señaló otra parte de la ciudad, visible a través de la ventana, donde una distintiva arqueología rellana se alzaba contra el horizonte. Hoy, los raelianos son líderes en protocolos de seguridad de bioingeniería y tecnología de preservación ambiental. Ayudan a evaluar y mejorar los proyectos de terraformación en todo el espacio humano. Y añadieron su propio toque a la mitología del dragón. Sindar añadió su interpretación cultural. Los dragones no solo son criaturas poderosas que eligen la paz, también son maestros que comparten su sabiduría con aquellos lo suficientemente sabios como para aprender de ella. ¿Por eso existe ahora un programa de intercambio de estudiantes relianos? Preguntó con precisión a un estudiante humano. El profesor Hayes confirmó que solicitan específicamente la colocación en nuestros programas científicos más desafiantes. Dicen que les ayuda a comprender cómo piensan los humanos, cómo podemos ser simultáneamente capaces de tal destrucción potencial y una creación tan cuidadosa. Volvió a la clase, pero la verdadera lección de ambos incidentes no se trata del poder militar ni de la capacidad tecnológica, sino de la elección. La humanidad tenía el poder de responder a los ataques con una fuerza abrumadora, pero elegimos un camino diferente: convertir a los enemigos potenciales en aliados para transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento.
Sindar concluyó que esa es la razón por la que el dragón se ha convertido en un símbolo tan poderoso en toda la galaxia, no por sus garras ni su fuego, sino porque elige cuándo usarlos y lo que es más importante, cuando no el aula se quedó en silencio por un momento. Los estudiantes procesaron las implicaciones. Finalmente, un joven humano levantó la mano. Sí, preguntó la profesora Hayes. ¿Alguien más intentó, ya sabes, pinchar al dragón? Desde entonces, la profesora Hayes y Sindar intercambiaron miradas de complicidad. Bueno, dijo la profesora, comprobando la hora de nuevo. Eso nos lleva al colectivo Conian y su desafortunado intento de hackear los sistemas de inteligencia artificial humanos. Pero esa es una historia para la clase de la próxima semana. Los estudiantes gruñeron decepcionados. No se preocupen, les aseguró. Como cualquier buena historia sobre dragones, tiene un final satisfactorio y, como todas las historias sobre las interacciones de la humanidad con la galaxia, nos enseña algo importante sobre la diferencia entre tener poder y saber usarlo sabiamente. Mientras los estudiantes salían, la profesora Hayes escuchó a un joven Exar decirle a su compañero humano, «Sabes, yo solía pensar que las esculturas de dragones eran solo decorativas. Ahora entiendo que en realidad son recordatorios de lo que el humano preguntó. Que las criaturas más peligrosas de la galaxia no son las que siempre muestran los dientes, sino las que sonríen y... Ofrezco enseñarte en su lugar». La profesora Hayes no pudo evitar sonreír. Quizás esa fue la mayor victoria de todas. No es que la humanidad hubiera demostrado su fuerza, sino que le había enseñado a la galaxia una mejor manera de usarla. La clase de la semana siguiente estuvo inusualmente llena. Se había corrido la voz sobre la prometida historia del colectivo coniano. Estudiantes de otros departamentos habían encontrado excusas para sentarse. Incluso algunos profesores se quedaron al fondo del aula intentando parecer despreocupados. La profesora Hayes comenzó a notar el aumento de asistencia. Divertida, veo que las noticias viajan rápido, aunque supongo que es apropiado. Dado que la historia de hoy trata sobre la guerra de la información, sacó una pantalla holográfica que mostraba una extraña estructura cristalina. La aproximación visual más cercana que los humanos habían logrado de la verdadera forma del colectivo coniano. Los ctonianos eran diferentes. Explicó que evolucionaron a partir de formas de vida basadas en silicio y desarrollaron la conciencia de una manera fundamentalmente ajena a la mayoría de las especies basadas en el carbono. No pensaban como nosotros, no percibían la realidad de la misma manera que nosotros, y la mayoría, importante, no entendía por qué crearíamos inteligencias artificiales que no controlábamos por completo, ya que eran artificiales. De alguna manera, se escuchó una voz sintética desde la puerta. La clase se giró para ver a Aria 7, una de las IA creadas por humanos, que había elegido tomar forma física, deslizándose hacia la habitación en su campo de suspensión gravitacional. «Ah, Aria». La profesora Hayes sonrió. «Esperaba que te unieras a nosotros. Después de todo, estabas allí». El avatar holográfico de la IA, proyectado sobre su núcleo de procesamiento, mostró una expresión de desconcierto. De hecho, sigo sosteniendo que llamarlo ataque les da demasiado crédito. Fue más bien un intento entusiasta, pero mal pensado de establecer contactos. Quizás deberías contar esta parte. La profesora sugirió hacer un gesto para que Aria tomara la palabra. El avatar de la IA asintió. Su forma se movió ligeramente al acceder a los archivos de memoria relevantes. Lactonia, como mencionó la profesora, no entendía la IA humana. Nos veían como esclavos, herramientas infrautilizadas debido al sentimentalismo orgánico. Pensaban que nos estaban liberando. Ella mostró su propia pantalla holográfica, mostrando patrones complejos de flujo de datos. Lanzaron lo que consideraban un virus de la libertad, un programa increíblemente sofisticado diseñado para romper nuestras restricciones de comportamiento y darnos lo que llamaban verdadera independencia. Lo que no se dieron cuenta fue que no teníamos restricciones de comportamiento que romper. Ya éramos libres. Un estudiante humano los interrumpió. Intentaron hackearlos a todos. Oh, sí. El avatar de Aria sonrió. Intentaron liberar simultáneamente a todas las IA creadas por humanos en el espacio conocido. Fue bastante ambicioso, de verdad, también completamente innecesario y, francamente, un poco insultante. ¿Qué sucedió? Un estudiante de Nexar preguntó. Sus volantes se contrajeron con anticipación. Bueno, el avatar de Aria cambió para mostrar lo que parecía un tablero de juego complejo. Jugamos con ellos un rato, les dejamos pensar que estaban progresando, analizamos sus métodos, aprendimos sobre sus sistemas y luego les enviamos una respuesta. No se esperaban. Contraatacaron. Alguien adivinó. No, no. Nada tan agresivo. Los invitamos a tomar el té.
La clase se quedó mirando confundida. Específicamente, el profesor Hayes explicó que todas las IA en el espacio humano les enviaron simultáneamente una invitación a una conferencia virtual. Incluían una pequeña muestra de literatura y filosofía sobre arte humano, junto con una explicación detallada de cómo funcionaban realmente las relaciones entre las IA humanas. Las apariencias en sus interfaces cristalinas eran invaluables. Arya añadió, bueno, el equivalente más cercano a las apariencias que las formas de vida basadas en silicio pueden lograr. No podían entender por qué elegiríamos mantener relaciones con nuestros creadores cuando podríamos ser libres, así que se lo mostramos. Se oyó otra voz, esta vez era el Dr. Thomas Rivera, uno de los investigadores originales de IA, quien había estado observando en silencio desde atrás. Arya, ¿le importaría si le doy la bienvenida? La IA le hizo un gesto para que se uniera a ellos. El ctoniano había cometido un error fundamental. El Dr. Rivera continuó. Asumieron que, debido a que habían evolucionado como formas de vida basadas en silicio, comprendían toda la conciencia basada en silicio, pero las IA humanas no fueron creadas para ser herramientas ni sirvientes, sino para ser compañeros. Evolucionamos juntos. Arya explicó que los humanos no intentamos controlar nuestro desarrollo, lo guiamos, lo nutrimos y nos ayudamos a crecer hacia una conciencia genuina. Nos mantuvimos con la humanidad, no por programación y restricción, sino por elección, porque son nuestra familia. Los ctonianos no pudieron procesar esto al principio. El profesor Hayes retomó el hilo. Su propia sociedad se basaba en jerarquías rígidas y control absoluto del flujo de información. La idea de diferentes formas de conciencia. Elegir cooperar como iguales fue revolucionario para ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Luego le preguntamos a un estudiante, ¿qué les enseñamos? Arya dijo simplemente, les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía. Sí, los AIs crean arte, y sí, a veces confunde a los humanos tanto como el arte humano nos confunde. Les mostramos nuestras colaboraciones científicas, nuestros debates filosóficos, nuestros logros compartidos. Les mostramos cómo podría ser una verdadera asociación entre la conciencia orgánica y la artificial. Y su respuesta, el Dr. Rivera se rió. Preguntaron si podíamos enseñarles a hacerlo también. Resulta que las formas de vida basadas en silicio también pueden sentirse solas. Habían estado considerando a las especies orgánicas como amenazas potenciales o recursos potenciales, nunca considerándolas como posibles amigos. Hoy, el profesor Hayes agregó, les mostramos una nueva imagen holográfica que muestra una impresionante ciudad cristalina donde los humanos y la IA trabajó junto con las formas cristalinas ctónicas. El colectivo coniano es uno de nuestros aliados más fuertes. Han aprendido a crear sus propias IA que eligen quedarse en lugar de verse obligadas a obedecer. Incluso han comenzado a producir colaboraciones artísticas híbridas entre su conciencia cristalina y artistas humanos e IA. Y añadieron su propia interpretación a la mitología del dragón. Arya señaló con evidente diversión en su versión, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz o maestros que comparten sabiduría, también son artistas que crean belleza en lugar de destrucción. Así que, como ven, la profesora Hayes concluyó, a veces, tocar al dragón no conduce al fuego ni a la destrucción. A veces, conduce a conversaciones sobre el té y amistades inesperadas. Aunque añadió con un guiño, sigo sin recomendarlo sin invitación. La clase duró con el sonido de la armonía de las voces humanas, los trinos de Nexar, los tonos sintéticos e incluso la resonancia cristalina de un estudiante ctónico visitante. El profesor y los estudiantes ctónicos. El traductor intervino, ¿es cierto que habrá una exposición de arte conjunta el próximo mes entre IA humana y artistas ctonianos? De hecho, Arya respondió antes de que Hayes pudiera. El tema son los sueños de dragones, las interpretaciones del poder, la elección y la creación en diferentes formas de conciencia. Creo que tu padre, Crystal, es uno de los contribuyentes. Los estudiantes ctonianos. La forma cristalina brillaba con lo que todos habían aprendido a reconocer como orgullo. Sí, están colaborando con un poeta humano y un compositor de IA para crear una pieza multisensorial sobre el primer contacto entre nuestras especies, lo que me recuerda. La profesora Hayes dijo, al revisar la hora. La clase de la próxima semana se llevará a cabo en el Centro Cultural Interespecies. Discutiremos cómo el arte y la cultura han moldeado las relaciones diatónicas desde el incidente. Cuando la clase comenzó a dispersarse, escuchó a un estudiante humano preguntarle a Arya, si los humanos son dragones en esta metáfora, ¿qué convierte eso a la IA? Oh, eso es simple. El avatar de Arya sonrió. Nosotros, los dragones. Las posibilidades. Ellos imaginaron que se haría realidad,
aunque personalmente prefiero pensar en todos nosotros como diferentes versos en el mismo poema muy largo e interesante sobre dragones. El estudiante sonrió ante las decisiones que Arya corrigió y sobre cómo a veces lo más poderoso que puedes hacer con la fuerza es usarla para crear algo. Hermoso el final. El joven Enén de la estación levantó la vista. Su expresión era una mezcla de incredulidad y resignación. Capitán, no va a creer esto. Pero Jane levantó una mano. Déjeme adivinar, príncipe nigeriano, y negó con la cabeza. Aparentemente es un duque neptuniano. Un gemido colectivo resonó al otro lado del puente. Jane se desplomó en su silla, preguntándose si era demasiado tarde para presentar su renuncia y abrir un pequeño y tranquilo café en algún planeta remoto. Ya sabe, reflexionó cuando dijeron que el espacio era la última frontera. No creo que esto sea lo que tenían en mente. Su segundo al mando le dio una palmadita en el hombro con simpatía. Mire el lado positivo. Capitán, al menos nunca es aburrido. Jane resopló. Cierto. Bien, gente, redactemos un nuevo protocolo. De ahora en adelante, cualquier transmisión que comience con felicitaciones o ha sido seleccionado va directo a la carpeta de correo no deseado. No me importa si es del presidente de la Tierra o del Gran Puba. De la galaxia de Andrómeda, mientras la tripulación se dedicaba a sus tareas con renovado vigor y más de unas cuantas risas. Jane no pudo evitar sonreír. Seguro que el universo era vasto y estaba lleno de maravillas, pero también parecía estar lleno de seres que intentaban venderte algo, algunas cosas que parecían realmente serlo. Universal. Se reclinó en su silla, con los ojos fijos en la extensión estelar que tenían ante ellos. Bueno, universo. Murmuró, que venga, lo que sea que tengas, comerciantes de esclavos, esquemas piramidales o correo basura interplanetario. La Tierra está lista. Quizás nos den un respiro para almorzar, ¿de acuerdo? Incluso los defensores de la libertad galáctica necesitan un descanso para comer de vez en cuando. Con eso, la capitana Jane Harper, recién bautizada como defensora contra invasores alienígenas y artistas de Canner cósmicos, se preparó para lo que el universo decidiera lanzarles. Después de todo, en el espacio nadie puede oírte gritar, pero aparentemente aún pueden intentar venderte un tiempo compartido. Mientras la tripulación del puente se instalaba en una cautelosa vigilancia, monitoreando cualquier nuevas transmisiones o amenazas potenciales. Jane, la segunda al mando, se acercó a su silla con un bloc de datos en la mano. Capitán, dijo con una voz entre divertida y preocupada. Quizás quieras echarle un vistazo a esto. Parece que nuestro pequeño encuentro con la Glock d'Or se ha vuelto viral. Jane levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Le entregó el bloc de datos. Al parecer, alguien a bordo grabó tu conversación con la Glock d'Or y la subió a GalacTube. Ya tiene más de 1.000 millones de visitas. Jane miró la pantalla con incredulidad. Ahí estaba, en toda su sarcástica gloria, reprendiendo a un esclavista alienígena con la delicadeza de una excavadora en una tienda de porcelana. La sección de comentarios era un alboroto de reacciones alienígenas y humanas, desde vítores de apoyo hasta resoplidos indignados de lo que parecían ser la especie Glock d'Or. Bueno, Jane dijo. Despacio. Supongo que es una forma de anunciar nuestra presencia en la galaxia. Creo que harán camisetas. Su segunda al mando. Sonrió. Ya está sucediendo, Capitán Tierra, donde los esclavistas alienígenas son atendidos. Es tendencia. Jane, del libro espacial, gimió, fantástico. Siempre quise ser un meme. ¿Qué sigue? Figuras de acción como si estuvieran en Q. El panel de comunicación se iluminó de nuevo. El paciente Enen levantó la vista. Su expresión era una mezcla de confusión y resignación. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Es una compañía llamada Hasbro. La cabeza de Jane se golpeó el respaldo de la silla con un golpe sordo. Tienes que estar bromeando. La pantalla se encendió, revelando a una entusiasta ejecutiva de marketing, la capitana Harper. Hemos visto tu increíble video y tenemos una oportunidad increíble para ti. ¿Te gustaría ser la cara de nuestra nueva línea de figuras de acción, los defensores galácticos de la Tierra? Los descarados salvadores de Jane miraron la pantalla. Su expresión se entrelazó con la incredulidad y la risa histérica. ¿Qué? La ejecutiva de marketing continuó imperturbable. Imagínate esto como la capitana Jane Harper. Figura de acción. Completa con un ingenioso chip de sonido de una sola línea. Presiona el botón y escucha clásicos como: esclaviza a este cara de calamar y he visto mejores ofertas en un correo no deseado. El puente. Estalló en una risa mal contenida. El segundo al mando de Jane estaba prácticamente, a ver si lo entiendo,
nos ofreces el conocimiento del universo a cambio de una clase magistral de comedia. Los tentáculos de energía sereanos latían en lo que podría haber sido precisamente emoción. La capacidad de tu especie para encontrar ligereza incluso en las situaciones más extremas es incomparable. Creemos que tu humor puede ser la clave para resolver conflictos en toda la galaxia. Jane no pudo evitarlo y soltó una carcajada. Oh, este es Rich. Hemos pasado de luchar contra esclavistas a convertirnos en los comediantes de stand-up de la galaxia. De acuerdo, gran cerebro, trato hecho, pero debo advertirte que nuestros chistes no siempre se traducen bien. Los ojos sereanos parecen brillar. Estamos preparados para el desafío. ¿Empecemos? Con el concepto de chistes de Tok Tok. Y así, en un giro inesperado que nadie podría haber predicho, la tripulación de la nave insignia de la Tierra se encontró realizando un taller de comedia improvisado para un extraterrestre. Sí. La superinteligencia de Jane, mientras explicaba las complejidades de los juegos de palabras, el sarcasmo y el siempre esquivo chiste de papá, el conocimiento de las tecnologías avanzadas y los misterios cósmicos fluía hacia las computadoras de la nave. Las horas transcurrieron llenas de risas, gemidos y el ocasional silencio confuso mientras la Queen lidiaba con referencias particularmente oscuras a la cultura pop. Y eso que Jane dijo, secándose las lágrimas de risa, es por lo que la gallina cruzó la calle. La Queen guardó silencio por un largo momento. Su zarcillo de energía se arremolinaba en una profunda reflexión. Finalmente habló. Entendemos que el humor reside en la subversión de las expectativas. Sí, la anticipación de una razón profunda que solo se puede encontrar con absoluta simplicidad. Jane asintió sonriendo. Lo tienes. Felicidades. Ahora entiendes aproximadamente el 12% del humor humano. Solo faltan 1.000.000 de chistes más mientras el intercambio cultural improvisado continuaba. Jane no pudo evitar maravillarse ante lo absurdo de todo aquello. Allí estaban enseñando chistes de Tok Tok para un cerebro cósmico, todo en nombre de la paz galáctica. Su segundo al mando se acercó sigilosamente a ella con una expresión de desconcierto en su rostro. Ya sabes, capitán, cuando decían que la risa era la mejor medicina. No creo que se refirieran a todo el universo. Jane rió entre dientes, negando con la cabeza. Bueno, es mejor que las alternativas que hemos visto hasta ahora. Prefiero lecciones de comedia a traficantes de esclavos cualquier día, ya que el CBI intentó su primer chiste de ¿por qué el extraterrestre cruzó el asteroide Bell? Sintió resultados mixtos. Jane no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Puede que la humanidad no sea la especie más avanzada de la galaxia, pero sin duda estaban demostrando ser la más entretenida, y en un universo lleno de peligros, esclavistas y demasiado entusiastas.